Ujú. Entonces, en el 2007, solamente Estados Unidos, recordamos que ellos tienen este acuerdo con más de 170 países. Ok, estamos hablando de un país, en el 2007, que es en Estados Unidos, les entró 2.4 trillones de dólares a Estados Unidos. Si uno calcula el 5% de 2.7 trillones de dólares, aquí el obispo Alex me colabora con este número en español para decirlo bien. Está el contador, ahí tenemos un contador ahí. Sería el 5%, sería aproximadamente 101.390.457.000 dólares. Solo por el concepto de los impuestos recaudados por los Estados Unidos en el 2007. Como decía Axelita, la recaudación de un país no solamente son los impuestos, hay otras fuentes que también generan ingresos a un país. Pero dando cifras para beneficio de todos los que escuchan, en el 2007 esa fue la cantidad equivalente al 5% de lo recaudado por concepto de impuestos, que supuestamente esa es la suma que al final del año los Estados Unidos mandó un cheque a las arcas del Vaticano como contribución a lo acordado y firmado y comprometido en el concordato de los Estados Unidos con el Vaticano. 101.390.400.000.000 de dólares, obispo. Así mismo, Gonzalito. Sí, incluso, Gonzalo, sería bueno resaltar que aquí la calculación le hicimos de dos maneras. Bueno, la hice en inglés, les digo que el obispo me colabora ahí. Si son 2.4 trillones que le entró a Estados Unidos en impuestos, ¿verdad? Estamos hablando, vamos a hacer un aproximado, de que después de todos los refunds, ¿cómo se dice? Los reembolsos a los contribuyentes. Ok, serían los 101 millones, pero antes de esas reembolsos. Antes de reembolsos. Sería un equivalente a 120 millones. O sea, para hacerlo más fácil, la calculación sería 120 millones solamente en el año 2007 en un solo país. Ahora multiplique eso por 173 países, Gonzalo, y dígame que qué bancarrota está proclamando ahora el Vaticano ahora con tantos casos de abuso, porque hemos visto ese jueguito que se tienen en no solamente Estados Unidos, pero en muchos países ya se están declarando de que en bancarrota. Huguito Guevara, dentro de su libro se encuentra ahí las estadísticas, más o menos, un análisis así de cuánto, por ejemplo, aquí en el 2007 Estados Unidos y así países latinoamericanos y otras naciones dentro de lo que corresponde a las ¿cuántas son las naciones? 173 naciones que tienen esos acuerdos con estos países. Las cifras, como te digo, Gonzalo, sí, pero tenemos un análisis. No se pueden registrar cifras porque hay que mirar el ejercicio final de cada año de cada país en cuanto a lo que tiene que ver con la recaudación impositiva, o sea, lo que tiene que ver con los impuestos. A eso solamente lo único que tienes que hacer es que cuando se tiene el dato, solamente se le aplica el 5% y esa es la parte que va para allá. O sea, es un poquito complicado saber eso, porque hay que esperar que finalice el ejercicio fiscal de cada año de cada país, pero por lo menos sabemos que, como decía Axel ahora, imagínate que tenemos datos del 2007, te puedes imaginar lo grande que será el cheque ahora del 2010, por ejemplo, que deben haberlo ya enviado, porque eso lo envían es al año siguiente de haber ejecutado pues todo lo que tiene que ver con el tema fiscal o tema de impuestos. Ahora, ¿esa cuota del 5% está solamente en Estados Unidos o en todas las naciones donde han firmado ese acuerdo? Huguito, ¿eso del 5% está solamente en los Estados Unidos o es general en los 173 países o algo más en otros países, del 6, 7, no sé? Ese es el más alto porcentaje que regularmente logran sacar. Hay países donde no tienen ese tipo de taxación o de impuestos, sino que tienen otro tipo de acuerdo. Es que todos, imagínate, son 173 concordatos, todos son diferentes, repito, dependiendo de la habilidad del negociador católico y de lo bobo que sea el negociador del gobierno
que le permita a ellos hacer muchas cosas. Por ejemplo, te voy a citar casos específicos, donde se comieron todo el pastel y donde sacaron, mejor dicho, el más grande de todos los beneficios, es España. En Perú, por ejemplo. Ahora la bendecida Sonia hacía una pregunta con respecto a Argentina, que si Argentina tenía concordato. Pues quiero decirles algo, todos los países latinoamericanos están amarrados con un concordato. Entonces, dependiendo, repito, del negociador y del bobo que se siente al frente a darle lo que le pidan del gobierno en cuestión, pues allí asimismo sacan ellos. Entonces, por ejemplo, repito, en el Perú o en España, tú te vas a encontrar con unos artículos aberrantes, como por ejemplo, el pago total de la nómina hasta de los monaguillos, Gonzalo, los niños que sirven ahí al cura, pues, en la misa, hasta ellos de alguna manera reciben algo, y todo eso es pagado por el Ministerio de Justicia, por ejemplo, en el caso del Perú. Sí, ahí está la nómina también católica. Y en el caso de España nos encontramos con una suerte, una cantidad de facilidades, de exoneraciones. Mira, solo en el tema de la exoneración de impuestos, nosotros nos encontramos con cosas como, por ejemplo, estas, Gonzalo. Dentro de los acuerdos concordatarios, yo les dije a ustedes que había el tema legislativo, el tema económico, el tema educativo y el tema de las Fuerzas Armadas. Mira, para el Vaticano, que vaya el tema educativo amarrado en el concordato. ¿Por qué? Primero, porque pueden hacer una influencia desde toda vez que esa entidad, a través de un concordato, lo que hace es que amarra completamente al Estado. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Simplemente en la parte que tiene que ver con el tema educativo, le pide al Estado que le permita dar la religión católica como materia, como asignatura, como asignación en los colegios públicos. Óyeme bien. Entonces, ahí empezamos a ver el proceso de alienación, el proceso de influencia ideológica de esta entidad en la gente, desde muy pequeñitos. Ahora bien, esos colegios, los colegios privados que les permiten y las universidades que les permiten tener a la Iglesia Católica, ellos están exonerados. Mira, te cuento el caso que acabo de leer la semana anterior. En España, por ejemplo, los colegios católicos reciben del Estado una subvención, o sea, un dinero para su funcionamiento. No tienen que cobrar, pero mira, están un promedio de 230 euros por alumno. Óyeme bien, no deberían cobrar. Entonces, si tú vas a tu país o a cualquier país donde haya educación católica, donde haya un colegio católico, una universidad católica, si tú recuerdas bien, te vas a dar cuenta de que son la educación más costosa es la educación católica, y no deberían cobrar por ello, porque reciben, repito, dinero. Pero también, óyeme bien, también cobran matrículas, mensualidades, libros, todo lo que tú sabes que pueden cobrar allí, y por todo eso no pagan un solo peso de impuestos. Qué tremendo, qué desastre, ¿no? Qué bandidos y todo eso. Pero bueno, ya el tiempo llegó, el fin del sistema religioso llegó, el Vaticano será quemado con fuego, y por más que amarrados estén y traten de zafarse, no van a poder, porque lo que va a hacer papi es reventar eso, destruirlo completo, gobierno y iglesia y sinagoga y todo este sistema religioso. Huguito, ¿qué más contempla su libro en cuanto a lo que hoy ya se puede ver, dónde se puede bajar su libro ya, lo que es el concordato y lo que encierra en contenido ahí sobre las evidencias de esta organización con los gobiernos? Para eso, Gonzalo, le voy a pedir el favor a Axel que nos dé toda la información, porque ella pues ha estado coordinando con otros bendecidos este tema. Bien. Sí, es, Gonzalito, en el día de hoy ya se comunicó a través del comunicado de prensa de que este libro estará disponible en el día de hoy después de las 6 de la tarde en la website de Protege a tus hijos, 6 de la tarde hora del este, 6 de la tarde hora del este, ya estará listo y accesible a través de
el website de Protege a tus hijos, y el link directo donde va a estar este libro es jh.to rayita concordatos, jh.to rayita oblicua concordatos. Concordato. Está en español, ¿no? Concordato, ¿verdad? ¿Y va en inglés también? ¿Está en inglés? Por el momento no. En español, pero requerimos tenerlo en inglés lo cuanto antes. Pero concordatos con S, y ahí lo encontrarán. jh.to/concordato, eso es. Bien, Sonita, qué importante, ¿no? Ahora en la página protegeatushijos.org hay una respuesta clara a esas preguntas que siempre le han hecho en cuanto al concordato, Sonia. Sí, Gonzalito, es bien interesante y ver esto que está ocurriendo. Si nosotros en este momento no tuviéramos a Jesucristo hombre, estaríamos totalmente desanimados viendo la injusticia, pero entendemos que no hay un poder humano que pueda destruir esta ramera, sino es el poder de Jesucristo hombre que ha regresado nuevamente. Antes de continuar, yo quisiera que Hugo nos hablara un poquito sobre él, de dónde es su carnecita, dónde nació, cómo se involucró en el ministerio y conocer un poquito de él. A ver, bendecida, yo pues soy colombiano, nací en la ciudad de Cali, soy casado, tengo 2 niñas, una de 20 y otra de 25 y 20. A ver, yo fui pastor del sistema durante 14 años. Pero antes de ser pastor del sistema fui brujo, y antes de ser brujo fui un ferviente seguidor de la Iglesia Católica, pero no fui un católico mediocre, fui un católico que me dediqué a estudiar lo que era el catolicismo, o sea, y lo practiqué en toda su extensión. Entonces, cuando llegué al sistema de las rameritas y fui pastor del sistema evangélico, obviamente allí pues tuve la oportunidad de estudiar la teología de ese sistema, y eso me permitió llegar a un punto muy interesante que fue conocer la gracia. Yo conocí la gracia sin apostolado, inicialmente fue lo primero que me inquietó, pero como todo esto está completamente delineado por unas buenas obras preparadas de antemano, y porque cuando el que es oveja pues oye a papá y entonces inmediatamente reacciona, pues lo primero que llegó a mis manos fueron materiales de Creciendo en Gracia, cuando yo estaba, repito, en esa etapa tan insípida y primaria de la gracia. Y entonces obviamente que ya cuando conocí de la gracia directamente de papá, entonces pude entender muchas cosas, y de allí me trasladé de Colombia. En ese momento corto todos mis lazos con el sistema religioso, viajo a los Estados Unidos, me radico 2 años en la ciudad de Dallas, Texas, y allí empiezo a hacerle, como buen teólogo, hacerle una investigación, un seguimiento a este hombre que hablaba cosas que yo nunca había oído, y sobre todo que me impactaron porque todo lo que él dice es teológicamente comprobable, es teológicamente lógico. Entonces llegó un momento en que yo luché inicialmente con el velo, ¿no? Con el velo de José Luis, porque venía de una organización donde